Saludos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en nuestro comentario de nuestra lección para este día. Nuestra reflexión espiritual hoy se basa dentro de la lección de esta semana, Fe contra todo pronóstico. Estudiemos hoy el invaluable valor de la palabra de Dios en la vida de nuestros hermanos de la Reforma Protestante del siglo XVI, cómo ellos concibieron el valor de la palabra de Dios. Acompáñenme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos al reflexionar en ella. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, quien inspiró tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el mensaje de la reflexión para hoy lo encontramos prácticamente el primer aspecto importante de la Reforma Protestante del siglo XVI y que también fuera el fundamento de la fe cristiana, la palabra de Dios, la sola escritura, como se dice en latín, la sola escritura. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué emocionante versículo, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de la palabra de Dios que nosotros deberemos de guardar en el corazón? No cabe duda que es la invaluable palabra del Señor. Hablemos un poco acerca de la palabra de Dios. Hablemos de la sola escritura. En Jeremías el capítulo 15 y el versículo 16, Él nos escribió: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y ellas me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial, que todo lo que ellos estaban logrando y todo lo que ellos habían comenzado a hacer se basaba en dos aspectos. Número uno, la palabra de Dios, y número dos, solo a Dios tenía que darse la honra y la gloria, porque Dios era el que los había transformado a ellos. Una pregunta importante es: ¿cómo se realizó en ellos la transformación? Fue la lectura de la palabra de Dios la que hizo el milagro en la vida de ellos. ¿Qué hizo la Biblia por ellos? Es una pregunta importante. ¿Y qué puede hacer también por nosotros? Bueno, en primer lugar, ellos tomaron a la Biblia como el fundamento de su fe. En el Salmo 119, 103, 104, 147 y 162, ¿cuál era la actitud del salmista David con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuál era su actitud? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, escribió. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. En el versículo 47 del mismo capítulo 119 del Salmo, dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. El versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La Biblia era el fundamento de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Atesoraban cada palabra. A medida que las páginas leían, creían en sus promesas. Y así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En el libro de Elena de White, en el libro Ministerio de Curación, la página 85, nos dice que así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz,
Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones y cada uno de los aspectos importantes de nuestra vida. Recibidas, dice la hermana White, y asimiladas, serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén para la vida. Nada tiene tal virtud curativa como la de impartirnos valor y fe, la energía vital y poder a todo el ser, la lectura de la palabra de Dios. Las escrituras irradian gozo, nuestro dolor, esperanza, nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, a nuestra perplejidad nos brinda fortaleza, a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y confiamos en sus fieles promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza nuestro ser. Los reformadores saturaban su mente con las escrituras, vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. Es interesante ver hoy día el descuido que hay en el estudio de la palabra de Dios. Se lleva a veces una vida devocional superficial. No ahondamos en el poder que puede transformar nuestra vida de la Biblia. Dios, la palabra de Dios, nos daría fuerzas para resistir al mal si la leyéramos. La pasión, por ejemplo, de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y pudiera entenderla. Como eso era ilegal, él fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a la muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, dijo él, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y los vencerá. Esto está citado en el libro Willy, libro 2, página 13, citado también por Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 97. Las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad se disipó la oscuridad de la Edad Media. ¿Y de qué manera a usted también y a mí nos han consolado el estudio de la palabra de Dios? Dos de los grandes beneficios que obtenemos con el estudio de la palabra de Dios es consuelo y esperanza. Al hacerlo el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios puede ayudarnos a fortalecer nuestra confianza, a creer en las promesas y a renovarnos en valor y fe. Sus hojas son como el fruto del árbol de vida. Irradia gozo, esperanza y luz. Nada nos brinda dirección a nuestra vida, certeza, fortaleza y sabiduría que el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Vivifica nuestro ser físico, mental y espiritualmente. En aquellos tiempos de tinieblas de la Edad Media, la Biblia saturó cada uno de los aspectos importantes de la experiencia de los cristianos, hasta tal punto de dar vida para mantener fieles a sus enseñanzas. Hoy nos está dando también vida, nos está dando nueva luz, nos está dando ánimo. ¿Cuál es tu experiencia con el estudio de la palabra de Dios? Permitamos que el Señor pueda obrar en nuestras vidas a través de la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por preservarla a través de los tiempos. Bendícenos hoy y que al comerla podamos sentir el mismo efecto que sintió el profeta Jeremías. Gozo y alegría en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.